Bendiciones una vez más. Disculpen, hemos tenido algunas fallas técnicas, pero gracias al Señor aquí estamos. El tema honra a nuestros ancianos. En verdad es algo muy importante que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles en esta mañana. Acerca de la honra a nuestros ancianos. La honra a nuestros ancianos es algo que hemos perdido, pero en la antigüedad era admirable, porque los ancianos eran vistos como personas llenas de sabiduría, gozaban de mucho respeto y autoridad. Pero hoy en día la percepción del anciano ha cambiado mucho. Son percibidos como estorbos, gravosos, y se les tiene en muy poca estima. Esto se debe a que hay una imagen y estereotipo negativo acerca de la vejez, la cual ha sido asociada con dependencia, enfermedad, alejamiento y decrepitud, entre otros. La palabra de Dios nos dice, honra a nuestros ancianos, es una demanda bíblica. En los tiempos antiguos, el pueblo reconocía al anciano por sus dones de liderazgo, sabiduría y justicia, lo cual permitía que los ancianos fueran consagrados para administrar justicia. Ellos eran las personas encargadas de resolver disputas y guiar a las personas bajo su responsabilidad. Es decir, los ancianos tenían un rol importante dentro de la sociedad. Y nosotros podemos también recordar eso. Anteriormente, en nuestro medio, los ancianos eran tenidos por personas muy dignas de escuchar. Pero también los ancianos eran conocidos como oficiales, en el hebreo, chotrim, príncipes, jefes de tribus y jueces. De manera que hasta el rey, escúcheme bien, hasta el rey consultaba a los ancianos antes de tomar decisiones. Eso usted lo puede ver allá en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 8. Qué bueno sería que nuestros reyes, no tenemos, pero nuestros gobernantes hicieran lo mismo. Así que conociendo esto, podemos conocer los siguientes roles de los ancianos. Los ancianos eran conocidos por sus dones de liderazgo, sabiduría y justicia. Se consagraban para administrar justicia, resolver disputas y guiar a las personas bajo su responsabilidad. Dios nos manda honrar a nuestros ancianos. Váyase a Levítico capítulo 19, versículo 32. Levítico 19, 32. Dice así en el nombre del Señor: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. En otra versión dice, ponte de pie en presencia de los mayores. Eso me recuerda cuando yo estudiaba la primaria y llegaba el profesor o la maestra al salón y todos nos colocábamos de pies. Yo creo que eso ya no se ve. Bueno, respeta a los ancianos, teme a tu Dios, yo soy el Señor. Dios dejó leyes y con base a ellas manifiesta su preocupación por los ancianos y a la vez manda a las generaciones jóvenes a ser obedientes a Dios, manifestando una actitud de cuidado y respeto hacia nuestros ancianos. Y resulta interesante que este versículo que hemos leído está comprendido dentro de las leyes de santidad y justicia dadas al pueblo de Dios. Mostrar respeto. Te pondrás en pie delante de los ancianos, las personas mayores, las personas maduras. Esta es una instrucción que nos lleva a dar una muestra de respeto, una muestra externa de respeto hacia aquellos que han alcanzado madurez. Y nuestro versículo, si usted lo sigue, honrarás el rostro del anciano, es la instrucción bíblica. La sociedad que pierde respeto por Dios, versículo 32b, rápidamente pierde ese respeto profundo y sagrado por la vida humana que protege a aquellos de quienes de otra manera se pudiera prescindir. Y no solo los ancianos, sino también aquellos que aún no han nacido. Nos da cosa ver cómo la gente propugna por el aborto.
a los niños, las viudas y los desprotegidos socialmente. Parte de la tragedia irónica de Job fue que, habiendo sido él una persona muy cuidadosa en su defensa de estos grupos, él mismo llegó a ser víctima de exclusión y burla a través de su enfermedad. Usted lo puede mirar en el capítulo 29 de Job, versículos 7 al 17, pasando al 30, versículos 1, 9 y 10. Y sigue diciendo nuestro versículo, estamos en Levítico 19, 32. Y de tu Dios tendrás temor, el respeto, escúcheme bien, el respeto y la honra para los ancianos encuentra su fundamento en el temor de Dios. En otras palabras, si usted no respeta y no honra a los ancianos, equivale a no tener temor de Dios, ya que este habla de un temor reverente, y si no existe tal obediencia a Dios y a los ancianos, significa que no hay santidad. Y ello implica que no pertenecemos al pueblo de Dios, o en el mejor de los casos, tal vez necesitamos que se nos instruya para poder entender esto. O sea, en pocas palabras, cuando usted no tiene respeto hacia los ancianos, lo que está diciendo aquí la palabra es que usted tampoco tiene respeto, no tiene temor a Dios. Es por ello que el versículo 32 se encuentra comprendido dentro del versículo 2. Sígame allí en Levítico 19. Cuando dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios es santo. Dios, en el hecho de apartarse un pueblo, santifica a este pueblo. Dios provee para este pueblo una guía de leyes, ritos y sacrificios para mantener y proteger la santidad que Él les impartió. Santidad no es algo que se logra, sino es algo que se concede y que se protege. En Levítico, Dios lo da a su pueblo, el ambiente en que se puede proteger esta santidad. ¿Por qué entonces debemos honrar a nuestros ancianos? Es la pregunta. La principal razón de honrar a los mayores, escúcheme bien, es porque Dios es santo y nos ha hecho un pueblo santo, diferente a los demás pueblos, diferente a la cultura del mundo. Y esa diferencia encuentra su expresión en el caso aquí señalado, y que bien puede resumirse en el segundo gran mandamiento que dio nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y prosigue la ley de Dios según el versículo 3 del capítulo 19 de Levítico, cuando dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis yo, Jehová vuestro Dios. Honrar a nuestros ancianos porque son una fuente de sabiduría. Los ancianos son una fuente profunda de sabiduría que vale la pena consultar. De su experiencia de vida podemos aprender mucho y evitar muchos errores. Me acuerdo cuando yo era un niño, tendría por ahí como algunos 7 años, me sentaba a hablar con mi abuelo materno y durábamos como 2 o 3 horas hablando, y no hablábamos de cosas vanas, hablábamos de cosas importantes. Y recuerdo que mi mamá pasaba por allí y decía, ahí están los 2 viejitos. Y le doy gracias al Señor por ese abuelo, porque de él aprendí mucho. Fui su gran amigo y él fue mi gran amigo. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 6 al 8, encontramos, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le dijeron, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado, ¿y qué hizo? Pidió consejo de los jóvenes que se habían criado junto a él y estaban delante de él. ¿Cuál fue el resultado? Primera de Reyes 12, 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. No es que despreciemos el consejo de un amigo joven, no,
sino que el joven muchas veces no sabe mucho de la vida. En ese sentido, un anciano es alguien ya experimentado con muchos aciertos y desaciertos. Su consejo provendrá de la sabiduría adquirida y vivida. Es de sabios aprovechar el consejo de alguien que ya pasó por el camino por el cual yo pretendo transitar. Honra a nuestros ancianos, escúchale y no le menosprecies. Esta es una manera de garantizar el éxito, escuchar a nuestros padres y no menospreciar a nuestras madres. Con mucha razón la palabra de Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, como dije, esta es una de las bases del éxito. Honrar, escuchar al padre, a la madre, al anciano. Y dice la palabra de Dios que esto traerá que nosotros tengamos una vida próspera, una vida exitosa y largos días. En el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 22 nos dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oír, del hebreo shama, quiere decir oír, escuchar, atender, obedecer, publicar. Básicamente, este verbo significa escuchar con los oídos muy atentos. ¿Por qué? Porque de nuestros padres viene el sabio consejo que nos llevará a una vida de provecho y gozo. No hay maldad del padre para su hijo. No menospreciar, esto es muy importante. Es decir, no tengamos en poco a nuestros ancianos padres, no. A pesar de que la tecnología avance mucho y los conocimientos, nosotros no debemos tenerles en poco, no desvalorar ni su presencia ni su consejo. ¿Por qué debemos honrar a nuestros padres? Son muchas las razones. Veamos la luz que la palabra nos da. Trae alegría a los padres. Proverbios 23, 23 al 25. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. No dejes, no cambies la verdad por placeres, honores, riquezas o ninguna cosa de este mundo. El corazón es lo que requiere el gran Dios. No debemos pensar en dividir el corazón entre Dios y el mundo. Él tendrá todo o nada. Hay grande y buena enseñanza en los ancianos. Por mucho que avance la ciencia, los ancianos tienen mucho que enseñarnos. En Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. En otra versión dice, querido jovencito, prométeme que pensarás en mis consejos y harás tuyas mis enseñanzas. Poniendo énfasis en esta palabra mirar, ratzá, significa agradarse con, especialmente satisfacer con obediencia el consejo que nuestros padres nos dan. ¿Por qué le pide el padre al hijo que le dé su corazón? Porque sólo así pondrá oído atento y corazón dispuesto a poner en práctica el buen consejo. Oído atento y corazón dispuesto. Siempre habrá un consejo oportuno. El consejo sobre los peligros en el sexo ilícito, libertinaje. En Proverbios 23, 27 al 28 nos dice, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella como robador acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Pozo angosto, es decir, la larga y grande angustia, aflicción y calamidad en la que caeremos si nos enredamos en los caminos de la mala mujer. Los peligros del alcoholismo, la drogadicción. Proverbios 23, 29 al 30 nos dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino,
en la cerveza, en el trago. Y no solamente eso, en todo aquello que te puede apartar, te puede ennublar tu entendimiento. Para los que van buscando la mistura, la mezcla de las cosas. No desprecies la enseñanza de tu madre. Proverbios 31 del 1 al 4. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? O sea, fruto de sus votos al Señor. No des a las mujeres tu fuerza. O sea, refiriéndose al libertinaje sexual, a ese desorden que hoy se publica y que quieren que se tome como algo normal. Ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Recuerda que de pronto tú dirás, pero es que yo no soy un rey, pero sí lo eres, porque la palabra de Dios te dice que tú eres un pueblo santo, adquirido por Dios, reyes y sacerdote. Entonces sí eres un rey. Y dice el versículo, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes embriagarse, ni de los príncipes la cerveza, la sidra, el alcoholismo. Entonces, tenemos que el consejo de una madre siempre será de largo alcance, siempre cubrirá todas las posibilidades de peligro en las que se pueda caer, siempre será visionario, estará viendo más allá, preventivo, porque la experiencia de la madre como persona ya mayor, adulta, madura, le hace ver mucho más allá de que los ojos del joven puedan ver. Y el amor de una anciana hacia su hijo siempre buscará evitar el dolor y el sufrimiento innecesario. Tenemos que escuchar a nuestras madres, a nuestros abuelos, ya saben los muchachos, y también nosotros los grandes ya. Porque a veces pensamos que como ya estamos mayores, no, yo tengo mis padres todavía, y así. La honra a nuestros ancianos debe darse dentro de la familia, tanto dentro de la familia de Dios como dentro de la familia humana. Honra a nuestros ancianos, exhortándoles como a padres. Aquí nos dice cómo debemos hablarle a nuestros padres. Dice, no reprendiéndoles con dureza. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 nos dice, no reprendas al anciano. Escuche esto, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre y a los más jóvenes como a hermanos. ¿Qué es reprender? Castigar con palabras. No tenemos derecho, escúcheme bien, no tenemos derecho ni autoridad para maltratar verbal y mucho menos, Dios nos guarde, físicamente a nuestros ancianos, aun cuando nos parezcan necios como niños. Es nuestro deber tratarlos siempre con respeto, con palabras amables y con la autoridad de quienes han sido ellos en nuestras vidas. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice, que lo que nosotros sembramos, mañana recogeremos. Si tratamos mal a nuestros ancianos hoy, recuerda que nosotros vamos para allá. Exhortar. Nuestra tarea entonces, ¿cuál es? ¿Cómo? Rogando su atención a nuestro consejo y súplica, de manera que sigan la conducta que es necesario que tengan. Usted puede orientar sin descomponerse en su carácter. No olvidemos que somos la gran familia de Dios, su pueblo escogido. En Mateo capítulo 12, versículos 48 al 50, respondiendo el Señor al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Se acuerda? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahora, el punto de reflexión aquí no es no corregir, no se trata de eso, sino exhortar con amor, ternura, humildad, como si estás tratando con tu padre. A las ancianas como a madres. Yo recuerdo que cuando estaba niño, había una asignatura, una materia en los colegios, se llamaba urbanidad, otra se llamaba cívica. Triste y lamentablemente eso ha salido del pensum académico. Y nos enseñaban que si usted se subía a un bus y estaba una anciana de pie, le cedía el puesto. O si iba a cruzar la calle, usted le ayudaba a cruzar.
¿Qué pasa hoy en día? Como eso se ha dejado, hay un irrespeto total. Y lo más inquietante es que el pueblo de Dios no puede perder su línea, jamás. Entonces dice que hay que tratar a las ancianas como madres, a las suegras como madre. Para mí mi suegra es como una segunda madre. Entonces cuando uno ve las noticias, cómo atropellan a las ancianas, a las suegras y hablan hasta mal de ellas, sacan chistes, nos damos cuenta que no se está haciendo la voluntad de Dios allí. Primera de Timoteo 5:2 dice, a las ancianas como a madres. ¿Se da cuenta que no es invento mío? A las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Nuevamente el punto es hacer esta labor con los ancianos, pero con humildad, amor, ternura, paciencia, con mucha oración. Y respecto a las viudas, también la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 5:3, honra a las viudas que en verdad lo son. La iglesia debe instruir a las familias a hacerse cargo de las viudas. Él da muchas razones importantes para eso. Practicar nuestra fe. Las familias deben poner su religión en práctica. Así nos dice el apóstol Santiago allá en el capítulo 1, versículo 27. Agradar al Señor. Se complace el Señor cuando las familias le repagan a sus padres y abuelos. Es cierto que no tenemos con qué pagarles a nuestros padres, a nuestros abuelos. Ellos cumplieron con su deber, pero nosotros, como les leía en el versículo inicial, cuando comenzamos allá en Romanos 13:7, que debemos pagar al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No importa que estén como estén, tenemos que estar muy atentos a los abuelos, a los ancianos. Yo a veces me sorprende, me molesta mucho cuando veo tantos ancianos desprotegidos, desamparados por sus propios hijos. Esos ancianos, esos padres que dieron su vida por ellos. Y hoy en día los hijos ya están crecidos, la plata se la beben, no le dan ni para una bolsita de café y viven desatendidos de ellos totalmente. Esto es algo terrible. Y déjeme decirle algo, que Dios dice en su palabra que nosotros, su pueblo, un día compareceremos ante el gran tribunal de Cristo para rendir cuenta de lo que hicimos cuando estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Qué bueno sería que nosotros le rindiéramos buenas cuentas al Señor. Que el Señor nos dijera, te di unos padres, te di unos abuelos, ¿cómo fue tu trato con ellos? ¿Velaste por ellos? ¿Estuviste pendiente de ellos? ¿Cuidaste de ellos? ¿O eran un estorbo? ¿O eran una carga? No, hay que tener mucho cuidado. Dar testimonio. El no hacer eso sería como negar la fe y ser peor que un no cristiano. Ya para concluir, quiero decirles que debemos honrar a nuestros ancianos porque es una demanda de Dios. Dios lo exige, Dios lo demanda y nosotros como su pueblo estamos llamados a obedecer sus palabras. No porque es cansón, porque ya está hediondo el viejo, porque se orina, porque está pesado. Sí, se pone en una actitud porque hay algo que llama la atención. Ellos ahora están en un estado como cuando nosotros estábamos niños. Hoy de pronto te toca ponerle pañal, pero ya él te colocó el pañal a ti muchos años atrás. Que te toca darle la comida en la boca porque está tembloroso, tiene Parkinson. ¿Cuántas veces nos dieron la compota, el tetero? La mamá nos dio el seno y estaba muy pendiente de nosotros. Entonces, es una cosa retributiva. Ellos lo hicieron un tiempo con nosotros y lo más hermoso y lo que Dios quiere es que nosotros lo hagamos ahora. Por eso, tú que tienes un abuelo, tú que tienes tus padres, está pendiente de ellos. Y si ya te independizas, si ya tienes mujer y tus hijos, algunos
piensan que ya se acabó la relación con sus padres, con sus abuelos. No, eso continúa, eso continúa. El Señor me ha permitido tener mi familia, pero tengo mis padres y mis padres los tengo en la nómina cuando yo recibo mi pensión. Y siempre estoy pendiente de ellos. Cuando voy a orar, a darle gracias al Señor por los alimentos, me viene a la mente mi madre, que no está aquí conmigo, y un poco de hermanos ancianos de la iglesia. Y le digo, Señor, así como yo tengo este alimento, provee para que mis hermanos también puedan disfrutar un desayuno, un almuerzo o una cena. Pero hay hijos que se comen una bangaña de comida, se ponen barrigones y repletos y ni siquiera se acuerdan si el papá, si la mamá, si el viejo están comiendo. A ellos les importa y más bien cogen el dinero y se lo gastan en otras cosas. Una vez escuché a alguien y me dio mucha cosa, que la mamá le pidió una ayuda y esta persona trabajaba en una empresa y ganaba buen dinero, tenía hasta locales comerciales arrendados. Y este hombre le dijo a la mamá, yo te ayudo dentro de 20 años, cuando pague mis deudas. Imagínese usted, ¿cómo es posible eso? Dentro de 20 años se murió esa vieja. Ahora es cuando tenemos que honrarla. Y la hipocresía que más me da cosa es que cuando se mueren se quieren enterrar con ellos en el cajón y buscan la urna más cara, la corona más cara y hacen un velorio costoso. ¿Para qué? Es ahora que están vivos, es cuando tenemos que honrarlos, porque eso lo toma en cuenta Dios. Entonces, honrar a nuestros ancianos nos permitirá dar testimonio de que somos verdaderos creyentes en Cristo. Hoy en día, hermanos, es lamentable cómo se atropellan los ancianos, los padres, los hijos se levantan contra ellos, se levantan contra las mujeres, hay feminicidios, todo eso. La Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad se multiplicaría y el corazón de muchos se enfriará. Como pueblo de Dios no podemos permitir que nuestros corazones se enfríen con esa maldad circundante. Tenemos que mantenernos firmes en la palabra del Señor en medio de este mundo en tinieblas, este mundo corrompido al cual ya le está llegando su fin. El Señor viene por una iglesia, el Señor viene por hijos que honran a los padres. El Señor viene por hijas que honran a sus madres. A veces la muchacha no quiere coger ni la escoba. Y la pobre vieja anda con la lengua afuera. Barre, sacude, plancha y la hija con el celular chateando. Porque esa es la moda. Y ve la mamá con la lengua afuera haciendo oficio y cuanta cosa y no es capaz ni de ayudarla a pasar la mecha. Hijas, mucho cuidado, porque hijo e hija eres, padre serás, y lo más probable es que anciano llegarás, y lo que hiciste lo puedes recoger. Hay ancianos que hoy en día se quejan porque los hijos y los nietos los han abandonado. ¿Pero qué pasó? Que no se prepararon para la vejez, porque hay que prepararse para la vejez. No solamente en la comida, sino también en la conducta, en el conocimiento, en lo espiritual. El rey Salomón dijo, el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Acuérdate del Señor ahora que eres joven, para que tengas una buena vejez. A veces el joven descuida, no sabe que va avanzando hacia la vejez y entonces quiere tener una vejez buena, quiere tener buena vejez, robusto. Pero ¿qué pasa? Que se alimenta mal, anda tragando salchipapa como loco, Coca-Cola y un poco de cosas que van dañando su organismo. Cuando llega a los 40 años le duele hasta la uña. ¿Qué pasó? Que no se preparó para la vejez y entonces lo que sembró lo está cosechando. Y si fue mal hijo, prepárese porque puede terminar en un asilo o un ancianato. Entonces, mis queridos, tenemos que honrar a nuestros padres. Si lo hacemos, esto será agradable al Señor. Añadirá bendición a nuestra vida.
Será agradable a nuestros ancianos, a quienes cuidaremos y trataremos con amor y ternura, considerándoles como padres. Esta es la palabra que el Señor me puso en mi corazón para que les compartiera. No olvidarnos de esos viejitos, de esos abuelitos. Tengámosles paciencia. El Señor nos ayude. No es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Con el Señor todo se puede. Y lo bonito es que tendremos una familia amena, armónica, y la presencia de Dios va a estar allí siempre. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Será un paraíso nuestro hogar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchas gracias.